Comentario hebreo, capítulo 1 al capítulo 5. Bosquejo sugerido de Hebreos. Una persona superior, Cristo. Capítulo 1 al 6. Cristo comparado a los profetas. Capítulo 1, versículo 1 al 3. Cristo comparado a los ángeles. Capítulo 1, versículos 4 al capítulo 2, versículo 18. Exhortación: no nos alejemos de la palabra. Capítulo 2, versículo 1 al 4. Cristo comparado a Moisés. Capítulo 3, versículos 1 al capítulo 4, versículo 13. Exhortación: no dudemos de la palabra. Capítulo 3, versículo 7 al capítulo 4, versículo 13. Cristo comparado a Aarón. Capítulo 4, versículo 16 al capítulo 6, versículo 20. Exhortación: no nos endurezcamos contra la palabra. Capítulo 5, versículo 11 al capítulo 6, versículo 20. Un sacerdocio superior, Cristo y Melquisedec. Capítulo 7 al 10. Un mejor orden, Melquisedec, no Aarón. Capítulo 7. Un mejor pacto, nuevo, no viejo. Versículo 8. Un mejor santuario celestial, no terrenal. Versículo 9. Un mejor sacrificio, el Hijo de Dios, no animales. Versículo 10. Exhortación: no menospreciemos la palabra. Capítulo 10, versículos 26 al 39. Un principio superior, la fe. Capítulo 11 al 13. Los ejemplos de la fe. Capítulo 11. La persistencia de la fe. Capítulo 12, versículo 1 al 13. Exhortación: una advertencia para no desobedecer la palabra. Capítulo 12, versículo 14 al 19. Las evidencias de la fe. Capítulo 13. Notas preliminares a Hebreos. La epístola a los Hebreos presenta varios problemas interesantes al que la estudian. Aquí tenemos un libro que empieza como un sermón, sin embargo concluye con una carta. Capítulo 13, versículo 22 al 25. En ninguna parte se menciona el nombre de su autor, y tampoco se indica claramente sus destinatarios. Ciertos pasajes se han usado erróneamente para molestar a los cristianos. Debemos recordar que la epístola fue originalmente dada para exhortar y animar al pueblo de Dios. Es importante estudiar Hebreos a la luz de toda la palabra de Dios, no solamente de manera aislada. El principal mensaje de Hebreos se resume en capítulo 6, versículo 1. Vamos adelante a la perfección, madurez espiritual. Las personas a quienes se dirigió Hebreos no estaban creciendo espiritualmente. Capítulo 5, versículos 1 al 14. Y andaban en un estado de segunda infancia. Dios había hablado en la palabra, pero no eran fieles para obedecerle. Descuidaban la instrucción de Dios y se alejaban de su bendición. El escritor procura animarles a avanzar en sus vidas espirituales, mostrándoles que en Cristo tienen mejores bendiciones. Cristo es el autor y consumador de la fe, que lleva a término de la fe. Capítulo 12, versículo 2. El libro presenta a la fe y vida cristianas como superiores al judaísmo o cualquier otro sistema religioso. Cristo es la persona superior. Capítulo 1 al capítulo 6. Su sacerdocio es superior al de Aarón. Capítulo 7 al 10. Y el principio de la fe es superior al de la ley. Capítulo 11 al 13. El escritor, puesto que no se menciona ningún nombre en el mismo libro, los eruditos han debatido por siglos sobre quién es el autor. Las tradiciones primitivas señalan a Pablo. Otros han sugerido que fue Apolos, Lucas, Felipe, el evangelista, Marcos y hasta Priscila y Aquila.
El escritor obviamente fue judío, puesto que se identifica con los lectores judíos. También se le identifica con Timoteo, capítulo 13, versículo 23, lo cual sin duda podría haber hecho Pablo. La bendición de gracia en la clausura es típica de Pablo. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículos 17 y 18. El autor había estado en prisión. Capítulo 10 versículo 34. Capítulo 13 versículo 19. La cuestión parece quedar resuelta por segunda Pedro capítulo 3 versículo 15 a 18, donde Pedro claramente afirma que Pablo había escrito al mismo pueblo al cual Pedro lo hizo, los judíos de la dispersión. Todavía más, Pedro llama escrituras a la carta de Pablo. Ahora bien, si Pablo escribió una carta inspirada de los judíos esparcidos por el mundo y esta carta se ha perdido, una parte de la palabra eterna e inspirada de Dios hubiera sido destruida, y eso es imposible. La única escritura que está dirigida a los judíos y que no se acredita a ningún otro autor es Hebreos. Conclusión: Pablo debe haber escrito Hebreos. Los que argumentan que el estilo o el vocabulario no son típicos de Pablo deben tener presente que los escritores son libres de adaptar su estilo y vocabulario a sus lectores y temas. Las advertencias. Incluso Pedro nos informa que algunos habían tomado la carta a los hebreos y mal interpretado las cosas difíciles para su propia destrucción. Capítulo 13, versículo 6. Esto se debe a que destrozan las escrituras o tuercen pasajes fuera de su contexto, permitiendo la lectura para hacer que diga lo que en realidad no quiere decir. Debemos cuidarnos de interpretar Hebreos a la luz de toda la palabra de Dios. Se han colocado las 5 exhortaciones, véase capítulo 13, versículo 22, en nuestro bosquejo para que pueda ver con claridad el desarrollo de la carta. Creemos que estas exhortaciones son para todos los creyentes, puesto que el escritor se identifica con el pueblo al cual se dirige. Es necesario que con más diligencia atendamos. ¿Cómo escaparemos? Temamos, pues, etc. Decir que capítulo 6, versículo 4 y 5 describe a personas que eran casi salvas es atropellar en el significado de estos versículos.